Bueno, buenos días hermanos. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical de este domingo. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer una oración para comenzar y luego empezamos con la clase. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos venir a congregarnos, Señor, en este día tan especial para ti. Señor, también lo es para nosotros. Gracias, Señor, porque tú lo has determinado así en tu eterno decreto. Gracias porque nos hiciste parte de tu preciosa iglesia, a la que tú derramaste tu sangre para comprarla, Señor, con alto precio. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores de tanta gracia, de tanto amor, de tanto cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque tú determinaste que pudiéramos ser parte de la iglesia y por eso venimos en este día que tú señalaste para poder adorarte, para poder rendir culto a tu nombre, a tu palabra santa. Señor, gracias por darnos ese enorme privilegio de ser parte de algo tan precioso y algo tan valioso. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder venir y congregarnos y poder compartir los unos con los otros de tu palabra, de tus bondades eternas. Gracias, Señor, por ese beneficio que tú le das a la iglesia. Queremos tener un corazón dispuesto en este día para escuchar tu palabra, para poder adorarte y en todo lo que hagamos, Señor, siempre que nuestro corazón pueda estar dispuesto a honrarte, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por aquellos que hoy estamos acá y si hay algún hermano que hoy no pudo venir por alguna razón, guárdalo, Señor, bendecilo también. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy es el último día de esta serie de clases que estuvimos viendo acerca del orden de la salvación. Sé que, como dije en un principio, que si tendríamos que compartir todo el orden de la salvación y detalle por detalle, no alcanzaría un día para ver cada uno de esos aspectos, sino que es algo mucho más extenso en todo su contenido y la importancia de cada doctrina. Pero bueno, lo que siempre traté de hacer es algo resumido, pero conciso, específico, para que todos podamos entender de qué se trata este orden de la salvación. Y como siempre, y hoy no va a ser la excepción, vamos a dar un pequeño repaso antes de comenzar para poder tener claridad sobre lo que vamos a ver hoy. Hoy es el último punto, hoy sería la frutilla del postre, sería la culminación de esta gloriosa salvación que Dios nos dio y es importante entender ese orden. Y algo que el pastor Jorge había señalado hace poco y que me pareció bueno compartirlo con ustedes, que no es un tema de paso por paso en un tiempo, sino de consecuencias. Por consecuencia de haber sido llamados, es que somos convertidos al Señor. Por consecuencia de ser convertidos al Señor, es que somos justificados. Por ser justificados, podemos ser santificados. Por ser santificados, somos adoptados hijos suyos. Eso es el orden de lo que tenemos que entender en cuanto a esto, que no es cuando llega el momento de decir, yo soy justificado, pero todavía no soy adoptado. No, todos somos en el momento de la salvación, no es por un orden, sino es por una consecuencia de lo que Dios hizo, que se establece eso en nuestra vida. Y no es por un tema bien específico de cuándo me falta a mí para llegar a algo. Dios lo hizo por completo. Pero sí vimos que hay procesos en cuanto a la salvación que tienen que ver con una progresión en nuestras vidas, así como la santificación que vimos, que es una santificación que es definitiva de parte de Dios, pero también es una santificación progresiva en el tiempo, donde uno tiene que trabajar sobre eso, no porque dependa de mí la salvación, y ese es el concepto que tenemos que tener en claro, sino por un orden de que como Dios ha hecho algo en mi vida, una obra de santificación, yo tengo que seguir santificándome, buscando en su palabra, buscando en la oración. Entonces, eso es algo que también vamos a ver. Pero hoy vamos a ver algo especial
que es, como decíamos, la obra cúlmine de esta gran salvación, que es la glorificación. Gracias a Dios, el pastor Alejandro la semana pasada dio un sermón hermoso acerca de la resurrección y dio justo en una celebración que quizás uno entiende que la Pascua no es lo que uno celebra porque la Pascua para nosotros es Cristo, pero el poder entender qué sucedió en ese día glorioso, en ese día donde Él fue resucitado entre los muertos. Y por ende, por haber sido ese día tan específico, que aún algo tan, en un detalle tan preciso que la palabra dice, en los 4 evangelios queda remarcado y que dice al otro día del día de reposo, el Señor resucitó de los muertos. Por algo, los 4 evangelios dejan marcado que ese día fue el día que el Señor resucitó. Es por eso que nosotros celebramos ese día y es el día nuestro, el día de la iglesia, en el cual uno toma como el día de reposo ese nuevo día, sobre el nuevo pacto, sobre una nueva creación. Pero un poco más que nada para entender el concepto de esto. Como decíamos, vamos a ver acerca de esta gloriosa salvación que culmina en este punto. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Si tenés una de estas tiritas en tu Biblia, dejala ahí porque vamos a ir en ese pasaje, en ese capítulo, porque es especial para nosotros en lo que vamos a ver en esta clase. Romanos 8, capítulo 29, versículo 29 y 30, dice así: porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta cadena dorada, como algunos la llaman, que lo que representa, en resumen, este orden de la salvación. Sé que hay cosas que uno no ve, quizás no ve la conversión, no ve la santificación, pero el orden está plasmado ahí para que uno entienda lo que significa, que todo tiene un orden y cómo culmina, que a los que llamó, primeramente, a esos va a glorificar. ¿Y eso qué nos da a nosotros, hermanos? Una seguridad y una firmeza en el saber eso. Si Dios te llamó, también tu cuerpo y tu vida va a ser glorificada en ese día. Eso nos tiene que dar una esperanza y una seguridad en nuestras vidas. Y caminar en pos de eso. No dudar que si Dios te llamó, Dios va a glorificar tu vida en aquel día. Y esa tiene que ser nuestra mayor esperanza. Eso tiene que ser lo que espera tu vida con ansias. Tener un corazón expectante de que ese día, cuando llegue ese día de la resurrección, va a ser el día glorioso para la iglesia. Será un día de condenación, un día de oscuridad, un día de tinieblas para aquellos que rechazaron al Señor. Pero para nosotros será el día más maravilloso, que nunca más va a existir un día así, porque en sí no va a existir más un día, va a ser la eternidad para nosotros. Y eso nos tiene que dar una esperanza y un gozo en nuestra vida, que debemos animarnos los unos con los otros, recordando que nuestro destino no está en este mundo, está en las manos del Señor para vivir una eternidad con Él. Eso tiene que siempre estar. En el orden de la salvación tenemos que recordar, si Dios me llamó, seguramente va a terminar lo que Él empezó en nuestra vida. Él no es hombre para mentir. Pero quiero que nos enfoquemos hoy, por eso te dije que dejaras ahí en Romanos, capítulo 8, pero vamos a leer a partir del versículo 18 al 25 y vamos a ir, no por única vez, sino varias veces en esta clase sobre ese pasaje, porque es de suma importancia lo que vamos a ver hoy. Dice así, capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y a una está con todos los dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿qué es lo que espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén esta tremenda palabra. ¿Qué vemos en esta preciosa porción de la palabra? Vemos ánimo, porque Dios nos confronta con el ánimo en esta palabra, pero también vemos que la creación y los hijos de Dios tienen que tener un corazón expectante a esto. Yo siempre le recuerdo a mi hija cuando le comparto el Evangelio, que cuando uno ve el libro de Lucas, el corazón del pueblo estaba expectante a la venida del Señor. Y los que eran del Señor entendían que ese tiempo, esa venida estaba latente, estaba ahí. Así vemos como hombres como Simeón, como Ana, que eran personas que estaban expectantes a eso. Eso tiene que ser siempre en nuestro corazón, estar expectante a su venida y siempre recordarnos que la venida del Señor es inminente, que la venida del Señor cuando vendrá como ladrón en la noche, vendrá cuando uno ni siquiera lo imagine, pero tenemos que tener un corazón expectante, porque ese día será la obra cúlmine de todo lo que vamos a ver. En esto que vamos a ver las promesas de Dios en esta glorificación, pero también vamos a ver los contextos en los cuales se escribían estos pasajes. ¿Qué era lo que sucedía? Vamos a desarrollarnos ahí. Pero antes quiero leer lo que dice el Catecismo Bautista en la pregunta 41. No está ahí, no busquen porque es el Catecismo. De hecho, aquellos que lo quieren descargar en la página del Legado Bautista, está gratis para descargarlo. Yo lo tengo por acá, uno lo puede imprimir porque está gratis, no para venderlo, pero sí para poder tenerlo. Así que si aquellos que lo quieren tener, está ahí. La pregunta 41 dice, ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes cuando tenga lugar la resurrección? Y la respuesta es, cuando la resurrección tenga lugar, los creyentes, al ser resucitados en gloria, serán reconocidos y absueltos públicamente en el día del juicio y serán hechos bienaventurados perfectamente, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad. Hermoso lo que dice esta herramienta que tenemos en el Catecismo Bautista de lo que significa y de lo que va a acontecer en el día de la resurrección. Eso es importante que podamos ver y vamos a bosquejar esto como para poder entender un poco de qué se trata esta glorificación. Y vamos a ver esto. Lo primero que vamos a ver es cuándo la resurrección va a tener lugar. No le voy a dar ninguna fecha, no piensen que le voy a dar una fecha, porque eso es algo que el Señor solo sabe. Solo Dios sabe. Por eso también es importante saber qué escuchamos. Porque por internet se pueden escuchar cualquier tipo de cosas. Y hay cosas que no son ciertas y tenemos que tener cuidado. Hay muchos que han señalado cuándo va a ser esto, qué día va a ser esto, y todavía quedan esperando porque nadie lo sabe. Y el Señor no es hombre para mentir. Si Él dijo que nadie lo va a saber, nadie lo va a saber. Y eso es importante que uno lo tenga en claro. Pero vamos a ver que dice que es un tiempo señalado por Dios. Dios sí señaló en la eternidad cuándo va a ser ese día. Y en eso vamos a ver de qué se trata. Quiero que me acompañes ahí en 1 Corintios, la carta siguiente a Romanos,
Primera de Corintios, capítulo 15. De paso, los aliento, hoy no vamos a poder verlo todo, pero el capítulo 15 de Primera de Corintios es maravilloso para poder leerlo, porque dice tantas verdades, nos enseña tantas cosas acerca de esta esperanza que tenemos. Así que te motivo a que lo puedas leer. Vamos a leer a partir del versículo 20 al 23. Dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en esto quiero detenerme. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue, hasta el 23, hasta ahí. Qué importante es poder entender este orden, que por eso me decía que nos vamos a detener en ese versículo 23. El orden que tiene es Cristo. Cristo es aquel que ha resucitado. Toda persona que uno ve en la Biblia que volvió de la muerte, no resucitó, sino que revivió. Resucitar significa de que la muerte ya no tenga lugar sobre esa persona. O sea que si una persona vuelve de la vida, pero luego Lázaro murió, no quedó en la eternidad, así como un montón de personas, la nena que el Señor salva y que le dice, ovejita, a ti te digo, levántate, la levantó entre la muerte, pero esa nena, llegado el momento, murió. O sea que revivir no es lo mismo que resucitar. El primer hombre que ha resucitado de entre todos los vivos fue Cristo. Él es el primero que resucitó. Por eso dice que todo en su debido orden. Si Cristo no hubiese resucitado, ahora vamos a ver qué es lo que sucedería con nosotros. Pero Cristo fue el primero que resucitó. ¿Para qué? Para que ese beneficio también sea aplicado sobre nosotros. En el día de su venida, o si nos toca partir antes, cuando Él venga, también vamos a resucitar juntamente con todos los santos. Pero eso es algo que uno tiene que entender, que Cristo es el primer hombre que ha resucitado entre los muertos. Él venció a la muerte. Él fue aquel que derribó, aquel que mantenía nuestras vidas sujetas y que era la muerte sobre nosotros. Él derribó ese gigante, aplastó ese enemigo que nosotros teníamos. Imagínense, la muerte es algo antinatural para el hombre. La creación, cuando Dios creó al hombre, no lo creó con el propósito de morir. La muerte vino por consecuencia ¿de qué? Del pecado. El pecado trajo como consecuencia la muerte. O sea que la muerte no era algo natural. La muerte es algo antinatural. Por eso uno tiene ese temor, tiene ese miedo, no quiere morir. Hay algo en el hombre que quiere sobrevivir frente a la muerte. Si tiene peligro o algo, el hombre naturalmente tiene ese instinto, porque no es natural. Pero el Señor vino a derribar a ese enemigo, a eso que se levantó, ese enemigo que es el pecado, que es la muerte y que es el diablo. El Señor los derribará por completo en ese día glorioso y no habrá nadie, ningún enemigo para el pueblo santo de Dios. Pero vamos a ver lo importante que significa eso ahí en Primera de Corintios, pero vamos a leer unos versículos anteriores a los que hemos leído, que es del 12 al 19. Recuerden, como siempre les digo, en la escuela dominical siempre vamos a ir leyendo muchos versículos, porque de eso se trata, es poder tener un estudio. Del 12 al 19 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y ahí es lo primero que uno tiene que entender. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra esperanza en Él.
O sea, lo importante que fue la resurrección de Cristo. Decíamos, lo primero, el primer orden, Cristo. Lo importante que fue la resurrección de Cristo para nosotros. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, lo segundo que vemos que sería nuestra fe sería en vano, sería que toda la predicación que uno pueda compartir no tendría sentido, pero también acá dice que si Cristo no hubiese resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados, estaríamos muertos en nuestros pecados. Entonces, versículo 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. Otro punto más. Todas las personas que murieron en Cristo estarían perdidas. ¿Por qué? Porque Cristo no hubiese resucitado. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Importante es poder entender esto. Qué importante es saber que Cristo ha resucitado. Por eso es que podemos decir con toda confianza que nuestra fe no es en vano. Nuestra fe está firme en el Señor porque Él ha resucitado entre los muertos. Eso es lo que nos tiene que dar una firmeza en nuestra fe, una seguridad en creer en el Señor, que oramos a aquel que vive, como decía nuestro pastor el domingo pasado. Él vive. Y qué importante es poder declarar que no es solamente una frase, es algo que nos tiene que dar fuerza, esperanza, seguridad en nuestra vida. Que Él vive, que Él está atento a las oraciones de sus hijos, que Él vela, Él está intercediendo, Él no está durmiendo, Él está intercediendo como el gran sumo sacerdote que es sobre nosotros. Qué importante que Él se tuvo que presentar delante de Dios y fue aprobado. Y por eso es que nosotros somos justificados por Él. Su sangre nos ha justificado. Qué importante es entender estas verdades acerca de la resurrección de Cristo. Pero después dice las primicias. ¿Y a qué se refiere con esas primicias? Las primicias que nos hablan en esta porción de la Escritura son todos aquellos que murieron antes de Cristo, pero su esperanza y su fe estaba en Él. Y todo aquel que murió después de la primera venida de Cristo, todos los que han muerto hasta ahora, todavía ellos tienen esa esperanza y esa primicia son de ellos. Ahora, hay algo importante para poder entender acerca de esto. ¿Dónde están esas almas que murieron? En el Señor. Estoy hablando las almas que murieron desde Adán hasta el día que murió hoy un santo a la mañana. ¿Dónde están esas almas? Eso es algo que debemos preguntarnos. ¿Y qué sucede en ese estado intermedio? Y vamos a responder a esto. Primeramente, no hay un sueño del alma. Si escucharon esa doctrina, es una doctrina equivocada. Muchos creen que el alma está durmiendo, está en un reposo, está como en pausa, digamos. Y eso es una gran mentira. Y eso es algo que debemos, si alguien dice algo así acá, hermano, estás equivocando. El alma de aquellos que duermen en el Señor están con Él reinando. No están en el limbo, ni en el purgatorio, ni en ningún lugar que uno pueda pensar. No existe tal lugar. O están en Cristo, y no hablemos de los que no están, porque nos estaríamos desviando del propósito de la charla, pero es importante entender esto. Hace un tiempo atrás había escuchado a una persona que para mi parecer estaba bastante equivocado en lo que pensaba. Pero por eso digo que uno tiene que siempre corroborar todo lo que uno lee, todo lo que uno escucha con la Escritura, porque es la que nos dice la verdad. Una vez escuché a una persona que decía, en resumen, para que puedan entender, que la resurrección ya se había efectuado. No creo que sea preterista esta persona, pero él tenía ese concepto y él decía
que si una persona que murió en la época de Noé, automáticamente pasaba a la eternidad con un cuerpo glorificado, a la eternidad, a la vida eterna, a la eternidad en el juicio que ya pasó. Y lo mismo sucedería si hoy moría una persona. Si hoy moría un santo en el Señor, automáticamente, para que uno pueda entender, un solo suceso, la resurrección ya efectuada, y tanto los que murieron en un punto de la historia como en el otro punto, automáticamente se unían ahí. Esta persona que pensaba de esta forma, sacaba de la ecuación la magnífica y la maravillosa doctrina de la resurrección y de ese día glorioso que acontecerá. Nunca podemos decir que después de la resurrección todavía el mundo sigue. La resurrección va a marcar un antes y un después. El primer siglo o el siglo venidero, en un antes y un después, así como Cristo en su venida marcó un antes y un después en la historia, la resurrección de Cristo marcará un antes y un después en la eternidad. No habrá más tiempo cuando la eternidad venga, no existirá. Entonces, pensar de esa forma es un poco equivocada. Pero hay doctrina, no creo que esta persona, que cuando la escuché tendría un concepto preterista, pero los preteristas creen en su totalidad que la resurrección ya se efectuó y no hay nada más que tiene que acontecer. Entonces no sé cuándo se terminará el mundo, porque si la resurrección ya se efectuó, entonces podemos seguir no sé hasta cuándo. Cuando Dios se canse, bueno, ya está, ya me cansé, borramos todo. Entonces sería inconsciente marcar ese punto. Miren lo que dice la palabra acerca de estas personas que creen esto. No hace falta que lo busquen si quieren anotarlo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 19, dice así: mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tremendo lo que está diciendo. Aquellos que dicen que la resurrección ya se efectuó, que se aparte de iniquidad, lo ve como una iniquidad el poder decir algo así. ¿Cómo que la resurrección ya se efectuó? La resurrección va a ser un momento en la historia que nunca más será algo similar a eso. Va a ser un momento trascendental, va a ser un momento único que debemos esperar todos sus hijos. Por eso dice lo que leíamos en Romanos, la creación está esperando ese momento. La creación gime, dice, y no solamente la creación, sino sus hijos, esperando que ese día acontezca, esperando que eso suceda. O sea que aquellos que creen en esta postura están equivocados. Y lo que sí es, recuerdan que algo que remarcamos mucho en estas lecciones es el ya, pero todavía no. Eso es algo que nos identifica mucho como pueblo, y poder creer en esta verdad nos ayuda a poder entender esto. Estas almas están desnudas porque le faltan algo en sus vidas, le faltan sus cuerpos. Entonces, pensar como esta persona pensaba, que este evento ya se efectuó, si en la resurrección los cuerpos serán glorificados, entonces, no sé si alguno es fan de Star Wars, pero es como el maestro Obi-Wan, cuando lo matan desaparece el cuerpo. Entonces, si uno hoy moriría siendo santo, el cuerpo desaparecería porque el cuerpo está en la gloria. Y si vemos que hay hermanos que mueren y vemos en la tumba su rostro, su cuerpo, es algo que no tiene sentido. Entonces, para poder contrarrestar también eso, el cuerpo que hoy de sus santos están en la tierra durmiendo, esperando que ese día resucite su cuerpo para ser glorificado. Ahora, las almas de estas personas sí están con vida y están con el Señor reinando. En el Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando también muchos confunden ese milenio que sucederá, en ningún momento en ese pasaje habla
de personas que están reinando con Cristo, sino está hablando de almas que están reinando con Cristo. O sea que las almas son las que en este lugar, en este momento, están reinando con el Señor. Tanto los que murieron desde Adán a los que hoy murió un hermano nuestro, está en la presencia del Señor reinando con Él, porque Cristo reina y aún ahora está reinando. Y Él y todos sus hijos están reinando juntos. Eso es lo que uno tiene que entender. Son almas las que están con Cristo, no son cuerpos glorificados, son almas que están esperando. ¿Y qué están esperando estas almas? Porque ellos están expectantes, están en gloria, sí, están sin pecado, sí, están en la perfecta gloria del Señor contemplando su rostro, sí. Por eso el apóstol Pablo dice, mejor para mí es ganancia poder morir, porque estaría con el Señor. O sea, que para nosotros hoy morirnos, es como escuché una vez, es la muerte te lleva como una carroza a la presencia del Señor. La muerte es de estima de Dios para sus santos, aquellos que mueren. ¿Por qué? Porque están con Él, las almas están con Él, pero su cuerpo todavía se están durmiendo porque el cuerpo duerme, el alma está reinando junto con Cristo. Algo para poder ver con más claridad, si quieren pueden buscarlo, no ahora, pero en el capítulo 15 del 42 al 50 habla específicamente acerca de esta transformación del cuerpo. Pero quiero que me acompañes en 1 Corintios, vamos a leer algunos versículos que hablan acerca de esto, que es en el capítulo 15, versículos 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocarán las trompetas, y muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Leemos unos versículos más. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermosa lo que nos describe esta palabra, que será transformado el cuerpo, será transformado ese cuerpo corruptible que es nuestro cuerpo, será transformado en aquel día. Serán nuestros mismos cuerpos transformados, pero no en la semejanza natural del pecado, sino incorruptible delante del Señor. Y esa misma esperanza son los que tienen esas primicias que hoy están delante de la presencia del Señor. Esperan sus cuerpos glorificados. Esperan ese momento que acontezca, porque eso es lo que Dios prometió. Esa glorificación donde veremos al Señor cara a cara, hoy los que estamos acá, pero también nuestros cuerpos serán transformados para la gloria de Dios. Pero después hay otro grupo, los que estamos hoy con vida. El apóstol Pablo, cuando escribía ahí en 1 Corintios, decía, y cuando venga y estemos presentes en ese momento, ¿qué sucederá con aquellos? Entonces, algo que también sé que muchos de los que estamos acá creemos en lo mismo, pero siempre es importante remarcarlo y entenderlo y conocerlo. No esperamos un rapto secreto. Imagínense ese momento glorioso del Señor. Imaginen ese momento maravilloso donde dice que todo ojo lo verá
y que toda rodilla se doblará ante su presencia. ¿Podrá pasar desapercibido un momento así? ¿Podrá pasar sin que nadie se dé cuenta? ¿O que esperen algo y que la gente desaparezca y que siga todo normal como si nada hubiese pasado? El momento de la venida del Señor marcará un antes y un después. La eternidad, cuando se haga presente desde el cielo, o aún si tocara la tierra, la eternidad, si entraría, no podría jamás el mundo quedar como lo fue, porque será todo totalmente diferente en su venida. Y cuando dice, en un abrir y cerrar de ojo, no está diciendo que vamos a hacer así y ya desaparecemos todos. No, en un abrir y cerrar de ojos lo que está diciendo es en un momento, en un instante, en lo que tarda el cerrar y abrir el ojo, que es algo tan, no sé cómo explicarlo, de segundos, de instantes, en un instante será esa venida. Porque no será algo que uno pueda decir, me parece que está viniendo. No, será en un instante la venida del Señor. Y en ese instante nadie podrá escapar ante la venida del Señor. Es más, la palabra dice que muchos en ese día correrán avergonzados y les pedirán a los montes, a las montañas que caigan sobre ellos, porque no podemos ver a la ira del Cordero que nos está mirando. O sea, ese momento jamás, un momento tan trascendental en la historia, jamás podría ser algo oculto. La venida del Señor resucitará a sus hijos, los llevará en la gloria, y aquellos que no creen, lamentablemente, serán condenados por toda una eternidad. No hay segundas oportunidades. No creas en esa doctrina porque es equivocada. No hay una segunda oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debemos arrepentirnos. Hoy es el día que si no estás en el Señor, corre a Él, porque Él tiene amor para abrazarte y recibirte. Eso es lo importante que tenemos que entender. Pero también dijimos que vamos a ver un contexto, porque también decía que las aflicciones del tiempo presente en Romanos no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuál era el contexto donde se escribió esta carta? ¿Qué era lo que sucedía en ese momento con la iglesia primitiva? Sin lugar a dudas, que ese momento que se escribió esto era un tiempo de persecución, un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor para la iglesia primitiva. Imagínense lo que eran tratados como bestias, como escoria del mundo la iglesia primitiva. Ellos, en un contexto así, donde eran masacrados, donde eran expuestos en un circo, viendo a fieras devorarlos por completo. Yo imagino a nuestros hijos siendo devorados por un león en ese instante. Ese era el contexto en lo que ellos estaban viviendo. Y la esperanza que el apóstol decía, esto que estamos sufriendo no se compara con la gloria venidera. ¿Cuánto tendríamos que pensar nosotros si estamos capaces de sufrir lo que la iglesia primitiva sufrió? Pero esa iglesia, su contexto era totalmente distinto a la esperanza que sostenían, porque morían con gozo, porque sabían que en un instante, después de ese sufrimiento, entrarían ante la presencia del Señor, ante su gloriosa y maravillosa presencia, con una sonrisa, con su rostro lleno de luz. Eso era lo que esperaban y eso era lo que estaban dispuestos a sufrir. Por eso uno no puede entender cómo cantaban y adoraban al Señor mientras sucedía de ver a su familia. Y no quiero decir solamente que sucedió en ese tiempo. Hoy hay hermanos que están sufriendo y están pasando por esto. Nosotros, gracias a Dios, quizás tenemos algún tipo de persecución, pero no es la misma. Pero nosotros tenemos que saber que aún las aflicciones de este mundo presente, que quizás son dolorosas y son tristes, porque eso es lo que nos toca a nosotros. No hay una esperanza hoy de gloria para nosotros en esta tierra. No hay bondades que uno pueda disfrutar humanas en esta tierra. No esperamos eso. Y si estás pasando por esos
momentos difíciles, esos momentos amargos en la vida, debemos acostumbrarnos, porque eso es lo que nos toca vivir quizás. Y saber que todo esto que estamos pasando hoy no se puede comparar con ese momento glorioso que esperamos. Y eso es lo que nos tiene que animar, aún a animarnos entre nosotros mismos. Cuando uno está pasando por un dolor, por una enfermedad, por una noticia que nos cae y que nos da tristeza y nos angustia, el darnos esperanza que esto no es eterno, que es momentáneo, que lo que sí es para toda la vida es una eternidad con el Señor, y debemos alentarnos los unos con los otros. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. En este contexto de lo que vivían, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa era la esperanza en la cual los apóstoles, y no solamente porque ellos no lo pasaban, porque ellos sufrían y pasaban esta persecución, pero también alentaba a la iglesia a saber de que todo lo que estaban viviendo era pasajero. Lo segundo que vamos a ver en ese bosquejo, ahí en el Catecismo Bautista, en la pregunta 41, decía lo primero, ¿cuándo la resurrección tendrá lugar? Pero lo segundo que vamos a ver, los creyentes, al ser resucitados en gloria, serán reconocidos y absueltos públicamente en el día del juicio. Entonces, como bien dijimos, la realidad que vivimos hoy y la realidad que vivía la iglesia primitiva, quizás no es la misma, pero podemos pasar por algún momento difícil, por algún momento de dolor. Pero el mundo, como dice acá en el catecismo, que en ese día seremos reconocidos públicamente, todo el mundo sabrá que nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hoy esa realidad está oculta, o mejor dicho, al mundo ni siquiera le importa. Imagínense, acá hay una hermana que tiene un negocio, ¿no? Que tiene una peluquería. Imagínense que va Antonella Rocuso a cortarse el pelo o a hacerse un tratamiento, a hacerse una decoraciones, algo así, bueno, más o menos me sale. Imagínense, no creo que cuando uno viene una celebridad así, uno la reciba como si nada. O sea, imagínense, la llama Antonella a nuestra hermana y le dice, ¿tenés un huequito? Y la hermana seguramente se va a hacer un huequito porque hacemos canje con eso, ¿no? Pero bueno, sería un momento que venga una celebridad así, o que venga una persona importante. Es como que uno marca una diferencia. Vivimos en una sociedad humanista, donde es más importante una celebridad, es más importante un deportista que se lo considera a veces aún como Dios. Un músico, un político, es mucho más importante. Aún hoy vimos lo que pasó hace poco, que murió Bergoglio, ¿no? Y todo lo que se armó. Vos ponés el noticiero y estaba sobre lo que estaba aconteciendo ahí. En todo momento, en toda situación. Era un hombre común, como todos nosotros. Pero aún así, era considerado y todo el mundo alabando a lo que él era, lo quieren hacer santo. No me quiero meter mucho en ese tema, pero ¿cómo vivimos en una sociedad así? Al Señor deberíamos honrarlo más que a sus criaturas, más que al hombre el cual Dios creó. Deberíamos honrarlo a Él, deberíamos honrar su presencia, honrar su nombre en todo momento, en todo lugar. El hombre tendría que estar glorificando a su Creador, pero vivimos en una sociedad,
como decíamos antes, que vale mucho más un deportista, una celebridad, un músico, que cualquier otra cosa. Eso es lo que debemos entender, que esta realidad era la misma que recibía la iglesia primitiva, pero era una esperanza mayor la que ellos tenían frente a esta adversidad, porque acá vamos a ver ese ya, pero todavía no. Quiero que me acompañes en Primera de Juan, capítulo 3, un versículo muy conocido, pero que es importante para poder entender esto. 3 de Primera de Juan, versículo 1 y 3, vamos a leer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Era ese ya, pero todavía no. Lo vemos también tan remarcado en esto. ¿Por qué? Porque dice, hay una verdad que el Espíritu nos dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Pero el mundo, como no lo conoce a Dios, menos te va a conocer a vos. O sea, ni siquiera te considera. Si Dios no es honrado, no es tratado como debería ser tratado, como debería adorarse, como debería mirarse cada persona en el mundo a su Creador, mucho menos nosotros siendo sus hijos. O sea, no es que vamos a ir a la peluquería y vamos a ser tratados con honores, porque sos un simple ser humano. Pero cuando ese día acontezca, dice que seremos como Él y todo el mundo sabrá que somos sus hijos. Esa es una esperanza que uno tiene, que serás reconocido por el Señor. Cuando Él te diga, vení, bendito de mi Padre, y que todo el mundo pueda ver eso porque todo el mundo lo verá. Públicamente serás reconocido, si aún en secreto, si aún cuando nadie te veía, reconocías a tu Señor y aún lo reconociste cuando tuviste que reconocerlo delante de cualquier persona, el Señor no se avergonzará de ti en ese día. El Señor te reconocerá delante de todos. Y esa es esa esperanza que uno tiene, que ese día serás reconocido y siendo un hijo de Él, no cualquier cosa. Y esa es la realidad que hoy somos. Pero no es visible, el mundo no lo conoce, el mundo no lo sabe. Pero a veces uno quisiera ser tratado de una manera distinta, ser tratado de una mejor manera. Pero así como la iglesia primitiva pasó por esto, nosotros también tenemos que acostumbrarnos que ese día es el que esperamos. Ahora, tampoco las apariencias servirán de nada en ese día. Porque muchos pasarán por esa puerta de decepción, de creer que son hijos de Dios, y cuando estén delante de Él, lamentablemente escucharán, apartados de mí, nunca los conocí. Entonces, ante los ojos de una iglesia imperfecta, tampoco nosotros sabemos a ciencia cierta quién de nosotros es hijo de Dios y quién no. Uno por la fe lo reconoce, somos hijos, somos hermanos, pero en aquel día, ante los ojos como llamas de fuego que traspasan el alma y el corazón, nadie podrá ocultar su identidad. Todos seremos ante ese día, ante los ojos de Él, o reconocidos o no. Y eso es lo que también tenemos que entender y hacernos esa pregunta. Si realmente soy un hijo de Dios, y si he venido a arrepentimiento, si me he arrepentido de mi pecado, si creo en Él con todo mi corazón, si tengo esa esperanza viva de que Él vive, que Él reina y que Él viene por mí, eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Pero no por lo que solamente dice de boca para afuera, sino lo que hay dentro de su alma,
dentro de su corazón, cuando nadie lo ve, pero el Señor sí lo ve. Cuando nadie te ve orando, pero el Señor sí te ve orando. Cuando a pesar de tu sufrimiento y de lo que estás viviendo y de lo que estás pasando, no negás tu fe y seguís creyendo en el Señor. Eso es lo que te hace. Un poco más rápido para ir terminando. Lo tercero, el propósito de la glorificación. Y quiero leer también la pregunta 40 del Catecismo Bautista. Hemos leído la 41. La pregunta 40 dice, ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes al morir? Al morir los creyentes, sus almas son hechas perfectas en santidad y pasan de inmediato a la gloria, y sus cuerpos, estando unidos al de Cristo, reposan en su sepulcro hasta la resurrección. Como decíamos, todos esos beneficios son antes de su venida, pero ¿qué sucederá después, cuando Él venga? ¿Cuál es el propósito de esta glorificación? Romanos, capítulo 9, versículos 22 y 23. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Entonces podemos decir que todo este plan maravilloso de salvación, Dios lo preparó para mostrar las riquezas de su gloria. La consumación de esta salvación será manifestar qué somos en aquel día. En aquel día el Señor mostrará que somos sus hijos, y la glorificación es la consumación del plan redentor. Ese plan redentor que Dios estableció desde la eternidad y que señaló a aquellos que serían sus hijos y llamó eficazmente y justificó también ese día, será el día de la glorificación. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios seguirá obrando. Ese ya, pero todavía no. En ese día tendrá su último día. Ese ya, pero todavía no, será definitivamente olvidado, porque en ese día seremos lo que realmente Dios llamó desde la eternidad, que seamos sus hijos y que todo el mundo pueda reconocerlo y que todo el mundo lo pueda vivir. La redención, la santificación, la justificación y la adopción serán consumadas en la gloria. Y vamos a ver por qué. Porque pareciera que ese ya, pero todavía no, que siempre hablamos, podemos ver de qué se trata en ese día que va a ser consumada en toda su perfección. Romanos 8:23 dice así, no hace falta que lo busquen. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros que también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos, ¿cómo no es que ya somos adoptados? ¿Cómo que estamos esperando la adopción? No hace falta que lo busquen. Romanos 13:11 dice así, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo que está cerca la salvación? No es que ya somos salvos. Eso es ese juego de palabras del ya, pero todavía no. ¿Somos adoptados? Sí, somos adoptados. Pero esperamos la adopción, que todo el mundo la pueda ver, sí. Eso es lo que esperamos. No es que ya somos salvos, sí, somos salvos, pero en aquel día se manifestará la salvación ante los ojos de todo el mundo. Y ese es el ya, pero todavía no. Es lo que nos mantiene con esperanza. Y si esperamos lo que vemos, como decía la palabra, ¿para qué lo esperamos? Pero si aún no vemos esa realidad y seguimos luchando con nuestras miserias y con nuestros pecados,
esperamos ese momento de la glorificación, donde el plan eterno de redención será consumado. Lo último que vamos a leer, y quiero que me acompañes, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5, dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a una y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas de los árboles era para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Ese es nuestro lugar. A eso tiene que estar nuestras vidas cuando vengan los malos tiempos, cuando tengamos que pasar por aflicciones, tengamos que pasar por enfermedades, por momentos difíciles. Recordar que nuestro destino es de gloria, que tenemos un destino perfecto, un lugar donde estaremos con Él eternamente, donde Él reinará y estaremos con Él y miraremos su rostro. Y nunca más habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni nada de las cosas que uno vive en este mundo. Ese es el plan y ese es el propósito por el cual Dios trazó todo ese plan de redención, para que un día podamos disfrutar de todas estas bondades y de estos beneficios. Eso es lo que tenemos que creer y siempre esperar ese momento, que nuestro corazón esté expectante de eso. Es cuando éramos chicos y sabíamos que nuestros papás venían a tal horario y estábamos esperando que llegara ese momento. Así tiene que ser nuestra esperanza, estar expectantes del momento de su venida, estar expectantes del momento glorioso donde será todo consumado y donde tenemos que esperar nuestra vida, nuestra salvación y todo lo que Dios prometió será en aquel día. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición todo lo que hemos compartido en este tiempo acerca de este plan glorioso de salvación. Como decíamos en un principio, quizá no lo podemos ver todo en su plenitud porque tiene mucho para hablar, pero sí es importante que podamos entender de qué se trata y cuál es ese plan que Dios trazó. No es un plan de una iglesia, no es el plan de nadie, sino es el plan que Dios trazó. Si Dios te llamó como primera instancia, tené por seguro que también serás glorificado en Él. Amén. Oramos y terminamos y tenemos unos minutos antes de empezar el culto. Padre amado, te damos gracias en este día, gracias por todo lo que hemos aprendido. Señor, gracias porque esa es nuestra esperanza la cual tenemos. Esa esperanza, Señor, que tu pueblo, tus hijos sostienen, que a pesar de las circunstancias que hoy nos está tocando vivir, Señor, y que quizás no son las mejores, pero tenemos una esperanza, Señor. Una esperanza que no es la esperanza que el mundo tiene. Es la esperanza de los hijos de Dios. Y así como la creación espera ese momento, también nosotros como sus hijos debemos esperar y tener un corazón tan expectante de ese día. El día glorioso, el día maravilloso, el día donde la estrella de la mañana, Señor, resplandecerá, donde Cristo, Señor, con su luz incomparable, inigualable, cuando ese momento glorioso llegue, Señor, y donde todo el mundo lo verá, y donde toda rodilla se doblará ante Él, será el momento glorioso, el momento donde esperamos
los cielos y la tierra nueva, donde esperamos verte cara a cara, Señor, para vivir una eternidad contigo. Esa es nuestra esperanza, Señor. Esa es el fin de este plan maravilloso, de este plan redentor, será la glorificación de los hijos de Dios. Señor, con un corazón expectante, sé que debemos animarlos los unos con los otros, que esa sea también la esperanza en la cual en la iglesia se pueda hablar, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Por eso te damos gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.